Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, donde hoy dos arquitectos estaremos hablando de diferentes tendencias, estilos, aplicaciones y en sí cómo vivimos cada uno de nosotros la arquitectura. Está aquí con nosotros el arquitecto Jack Valenzuela. Mucho gusto. En este programa le estaremos hablando nosotros sobre, como lo mencionó mi compañero, también estilos, corrientes, vanguardias y conocer un poco más sobre el interiorismo y sobre la arquitectura. Aquí el arquitecto Pedro Juan, ¿a qué te dedicas o cómo fue tu formación de arquitecto? Bueno, principalmente creo que soy arquitecto, soy profesor, entonces ahí vemos una realidad combinada, creo que tú también. Entonces mi principal participación en la arquitectura es como arquitecto dentro de la parte de proyectos y desarrollo de obra. Fuera de la docencia, ¿no? Que también ahí es una parte muy bonita porque terminas como regresándole un poquito a las bases a las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué hay de ti, Jack? Pues en mi caso, soy arquitecto, constructor y interiorista, pero también me dedico un parte a la docencia. Las materias que digamos que ejerzo o que doy son enfocadas un poco al diseño, ya que mi especialidad es el diseño, tanto arquitectónico e interior. Muy bien. ¿Qué me podrías decir, Jack, para ti, cómo definirías la arquitectura? La arquitectura es una de las bellas artes donde desde una idea se empieza a transformar y a crear y es el arte donde puedo habitar. Es muy compleja darte una definición de la arquitectura porque de tu punto de vista a la mía pues puede ser tomada de diferentes maneras. Así es, pues es de crear, transformar y construir. Entonces la arquitectura tiene muchísimas definiciones, pero en sí, de mi punto de vista, eso sería la arquitectura. Perfecto. Creo que concuerdo completamente contigo, principal en crear, construir y sobre todo el trabajo en espacios, ¿no? Exterior, interior, pero siempre sobre la creación de espacios. Jack, vamos aprovechando. Dime, ¿cómo fue tu primer contacto con la arquitectura o cómo dijiste, quiero ser arquitecto? Algo muy curioso, yo desde niño de los desfiles del 20 de noviembre siempre me vestía de doctor. Y yo en realidad quería ser doctor, no quería ser arquitecto. Ajá. Pero siempre me gustaba dibujar casas de indios, o sea, casas en general. Entonces, cuando entro a la preparatoria, sigo con medicina, la carrera de medicina o psicología. Pero resulta mi sorpresa que mi papá estaba construyendo y me empezó, constantemente íbamos a ver la obra, el proceso, y me llamó la atención desde entonces. Y fue ahí cuando decidí pues ingresar a la carrera de arquitectura. Y de ahí pues fue tanto mi pasión por la arquitectura que te puedo decir que es algo que me gusta y que me apasiona y no me veo en ninguna otra carrera que no sea arquitectura. Por eso fui estudiándola un poco más. Perfecto, fíjate, creo que ahí tendremos una historia muy similar, ¿no? Yo creo que si me fueran de pequeño siempre tuve como esa divagación, no sabía exactamente hacia dónde quería ir, pero es justamente igual, ¿no? Ese acercamiento, creo que es lo que enamora, ¿no? El cómo mi casa de repente la empiezan a extender, la empiezan a hacer un proyecto de ampliación y es como esa vivencia, ¿no? De estar viendo la evolución, el cambio, el pasar del proyecto con el arquitecto que estaba trabajando con mis papás, allá la edificación de la obra, y yo creo que eso también fue mi detonante, ¿no? Para decir, quiero ser arquitecto y igual no me veo en otro espacio. Y por ejemplo, ¿tienes un arquitecto famoso que al que te motiva o lo sigues o bueno, te gustan sus proyectos? ¿Cuáles serían tus ejemplos de, nombran 3 arquitectos o 2 arquitectos? Fíjate que es bien complejo, ¿no? Porque creo que el arquitecto para mí siempre tiene que estar buscando modelos. Creo que es algo importantísimo, ¿no? El ver te da criterios, ¿no? Y ver a los mejores o los más renombrados, pues creo que es una muy buena base, ¿no? Me iría tal vez a los clásicos, me iría a Calatrava, me iría a Legorreta, me iría a Mies van der Rohe, y creo que tal vez no marcarte una sola cosa de ellos, ¿no? Sino es el hecho de decir, cada uno dentro de su estilo priorizaba el espacio, la manera en cómo lo entendía y que puntualmente fue brillante. ¿Qué tal de tú?
En el caso pues sería Luis Barragán, sería también Norman Foster y sería también Rem Koolhaas. Pero sin dejar también de fuera a Zaha Hadid. La verdad es una de las arquitectas que me gusta ya mucho. Más contemporáneo. Más contemporáneo, Okay. Y me gusta mucho su estilo, que ves una edificación y dices, es Zaha Hadid. Perfecto. Tal vez pues La huella. Sí, tal vez su forma o su estilo está muy marcado, al igual que Frank Gehry. Claro, claro. Ok, creo que muy interesante, Jack. Ahora, dime, en el interiorismo, ¿cuál es un elemento que tú dices nunca puede faltar al momento de yo estar trabajando? Creo que las velas sería un punto, digamos, principal, y lo que son las flores. Entonces, es tu modo de entrar en flow. Sí, porque me gusta que el espacio se vea confortable. Entonces la vela puedo, de cierta manera, como que esa luz, jugar un poco con la luz, y las flores, pues el ambiente que me va a crear a mí. Es como estimulas tú tu creatividad. Así es. Creo que son partes fundamentales porque, digamos, el aroma de que yo entro siendo una vela y el aroma que esta expide, pues eso influye siempre a la tranquilidad de mi casa. Una casa que huela bien y que se vea bonita con un arreglo floral, pues... Bueno, muy buena señal que un arquitecto busque un espacio tranquilo y confortable para empezar a diseñar, ¿no? Así es. Creo que esos son los puntos claves como interiorista. ¿Y como arquitecto? Fíjate que para mí lo primordial, tal vez ahí me parece un poquito de razón, es la tranquilidad del espacio. Tener un espacio que me genere ese como estado de concentración. Y probablemente no soy tan espiritual como tú con las velas, pero siempre me gusta un espacio limpio, un espacio tranquilo, que no disturba mi mente y que yo pueda sentirme confortable para empezar a desplayar mis ideas. ¿Grandes ventanales podría ser? La luz, sí, creo que sí. Un aliado impresionante. La luz te funciona ahí de manera importante en el cerebro, ¿no? Creo que ahí esa parte compartimos los dos esa experiencia. Excelente. Ahora, Pedro Juan, ¿qué obra arquitectónica te emociona o digamos para ti es muy interesante o muy compleja? ¿Del mundo o puede ser? Fíjate que soy un amante de caminar ciudades. Creo que la arquitectura, o sea, tú ves un elemento, pero al final es parte de un conjunto, ¿no? Y la ciudad para mí es como una fotografía, una radiografía de eso. Entonces me encanta viajar, me encanta estarme moviendo y ver las diferentes capas, ¿no? Como esas, el centro histórico, la parte más moderna. Exacto, una línea del tiempo de todo lo que se ha ido desarrollando, y creo que habla mucho de la naturaleza misma de ese lugar. Me encanta, es una pasión, diría yo. ¿Qué tal a ti? A mí en ese caso pues creo que estamos un poco en la misma sintonía. Los museos, porque es donde me cuenta lo que es la historia, digamos, y creo que es una base fundamental para nosotros conocer un poco las historias de la ciudad, tanto como la arquitectura, digamos, sí, es un antecedente, y la arquitectura pues es donde la huella de la evolución, digamos, cómo ha evolucionado esa ciudad. Si vemos del centro histórico, como tú lo mencionaste, a la periferia de la ciudad, pues vemos esa evolución y esos cambios que se ha tenido. Claro. Entonces creo que lo que es el museo y los centros históricos de las ciudades, para mí es lo que siempre me gusta visitar y es lo que más me apasiona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ok, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué te parece si seguimos platicando? Te invito a una obra, un trabajo mío, ven. Perfecto. Para ti, ¿cuáles serían las principales ramas de la arquitectura? Como dijimos ahorita, ¿no? Ese espacio. Entonces, tenemos en el exterior, tenemos el urbanismo, tenemos dentro de los espacios el diseño de interiores, tenemos la arquitectura en paisaje, tenemos la construcción, tenemos el diseño arquitectónico. Entonces, creo que la versatilidad y los diferentes enfoques que le podemos dar a la arquitectura siempre van a ser muy, muy amplios, ¿no? Sí, también parte importante sería el paisajismo, que es todas esas ramas tienen ciertas funciones y se complementan entre sí, el cual cada uno de nosotros pues decidimos en cuál enfocarlas. En el momento que estamos pues estudiándolas, vamos eligiendo de acuerdo a sus características, digamos, al trabajo que se desempeña, pues vamos decidiendo cuáles vamos ejerciendo en este ámbito laboral. Pero para ti, la construcción. Bueno, la construcción es un tema impresionante, ¿no? O sea, es mucho dinámica, es la materialización ya de los proyectos, ¿no? O sea, pasamos de esa parte de plasmar nuestras ideas en un papel a una realidad física, ¿no? Y de hecho, aprovechando eso, ¿qué te parece si te invito a ver mi obra? Ok, de acuerdo. Para que nos sigas explicando cuál es el estilo, cuáles los materiales y por qué te empezaste, digamos, a interesar en ese tipo de materiales. Entonces estaría genial que pues me fueras mostrando lo que realmente haces. ¿Te gusta mucho, digamos, combinar lo que son diferentes sistemas constructivos, o qué me cuentas en este caso de estos materiales? Que veo que combinan lo que es el block y lo que es el tabique. Pues mira, creo que uno como arquitecto tiene que ser muy versátil, ¿no? Nosotros siempre tenemos que
adaptarnos muchas veces a las condiciones, al contexto, a las necesidades, a lo que tenemos a la mano, ¿no? De hecho, si puedes ver aquí, es un sistema combinado, ¿no? Mezclamos un sistema de hormigón armado con el uso del block, con el uso del tabique. La verdad, este proyecto tiene una naturaleza muy particular, ¿no? Tomamos un cliente que ama mucho la naturaleza, que le gusta mucho los espacios abiertos, que le gustan mucho las vistas, los animales. Entonces se genera esta idea que ellos ya tenían en mente y se materializa de esta manera, ¿no? Se pretende una planta libre con todos los espacios públicos de la casa, ¿no? Cocina, comedor, sala, unos grandes ventanales aquí al frente para aprovechar esa gran vista, ¿no? Aprovechar la localización del terreno. Si se dan cuenta, la sombra a esta hora pues ya no nos da, ¿no? Estamos en la tarde, la mayor parte del día tenemos mucha vista, luz indirecta. Eso ayuda a vamos a decir, un contexto más amigable, ¿no? Y un aprovechamiento muy cómodo de esta zona. Fíjate que algo, por ejemplo, muchas personas dicen que acerca del tema de la sustentabilidad, para mí se me hace responsable con el medio ambiente. Claro. Entonces, yo aquí veo, por ejemplo, que pusiste grandes ventanales de acuerdo al espacio y al uso que va a tener. Pero ¿qué más podrías agregar a este tipo de construcción, digamos, para que contribuya más a aportarle a la naturaleza lo que nosotros le estamos como invadiendo? No sé, un panel solar, tal vez el tipo de vegetación o los árboles, o sea, ¿qué más? No destruiste ningún árbol. Entonces, ¿qué me puedes mencionar más? ¿Qué le podías agregar o le vas a agregar? De hecho, todas esas partes son puntos cruciales del proyecto, ¿no? Podemos ver a nuestro alrededor los árboles que existían, se trató de mantenerlos, que las alturas de las bardas no rompiera con los brazos naturales que ya estaban ahí formados, ¿no? Un poquito invadiendo. Hablamos de una vivienda que sabemos del clima de Culiacán y a pesar de los ventanales, por eso se postuló en esta forma, ¿no? Donde los vientos corren, pero no hay luz directa, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿cuál altura crees tú que es indispensable o, digamos, en este caso, la correcta, la ideal para el clima de Culiacán? Mira, creo que es una realidad que 2,5 metros es lo mínimo que podríamos. Que son las ¿no? casas de fraccionamientos sí. Que realmente se empiezan a hacer. Porque es como negocio eso, realmente. Sí, claro, ¿no? Creo que si hablamos de sustentabilidad, el cómo disfruta y cómo vive la persona o los usuarios del espacio es muy importante. Y una altura interior más de arriba de 2,5 está perfecto. Creo que 3 debería ser la medida ideal. Sí, concuerdo contigo. Pero si vamos viendo, por ejemplo, en el caso las casas del centro histórico, podemos darnos cuenta que la altura era muchísimo más mayor, porque en ese entonces, digamos, se diseñaba o eran las propuestas o los sistemas constructivos o las tendencias, estilos que estaban, digamos, de moda. Entonces, poco a poco vemos esa línea del tiempo a la periferia de la ciudad, cómo el ser humano, cómo estas desarrolladoras se han convertido en disminuir lo que es la altura por bienes económicos, sin pensar en el confort y en el clima de aquí. Creo que sí, ¿no? Es una realidad que esas prácticas que se hacían anteriormente son muy importantes retomarlas, ¿no? Eran las maneras donde ellos sin tecnología avanzada podrían hacer más confortable, más fresco un espacio, ¿no? Y creo que pues el comercio, la oferta y la demanda, el mismo prototipo que se trató de hacer como en serio, pues ha ido que restándole, ¿no? Creo que como arquitectos debemos de pensar mucho en la calidad del espacio que estamos dando, y el tema del confort en una ciudad como Culiacán con estos climas es vital, ¿no? ¿Y has considerado agregar paneles solares a esta construcción? Mira, la realidad es que sí se postuló, ¿no? Sí se presentó al cliente, pero es otra de las realidades que tenemos como en la arquitectura, ¿no? Estamos sujetos a presupuestos y se está valorando. En caso de que no se pudiera, porque obviamente requiere una inversión importante, estamos pensando en otras estrategias, como lo que mencionas ahorita del centro histórico, ¿no? Si no podemos aplicar altas tecnologías, pues tal vez otras estrategias que sean también sustentables y que ayuden mucho al confort de las personas dentro del espacio, ¿no? La altura, la iluminación, las pinturas. Estamos pensando de hecho en la parte posterior, que es la que más tiene soleamiento, ¿ok? Meter algunos temas de pinturas térmicas para disminuir la parte de calor hacia dentro del espacio. Okay. Hay que considerar también que uno de los aspectos más importantes de una construcción pues es ubicar, digamos, la orientación del sol. Eso nos va a definir a nosotros qué áreas debemos de proteger y la dimensión también de los claros de las ventanas. ¿Tú qué piensas ahorita? Digamos que la arquitectura se está convirtiendo en negocio.
de cierta manera, digamos, no se está pensando en el confort de las personas o en los usuarios, sino simplemente se hace de vender casas. Un ejemplo, las desarrolladoras que se encargan de simplemente nada más vender si una construcción, digamos, diseñada para ese tipo de usuarios. Por ejemplo, tú estudiaste al usuario y él te indicó cómo él habitaba lo que era, pues, los espacios. Claro. De ahí pues surgió lo que es este diseño. Pero platícame, ¿tú crees que la arquitectura se ha convertido en negocio, digamos, sin pensar en la calidad? Creo que es una pregunta bien difícil, ¿no? O más bien es una pregunta que tiene muchos aspectos, ¿no? Es una realidad, se ha convertido en un negocio o se ha priorizado más el negocio, ¿no? Creo que por eso es que es tan importante que el arquitecto rompa esta barrera de revolución industrial en la edificación, ¿no? Ya no hacer viviendas en serie donde todas las casas son un mismo prototipo, ¿no? Y realmente hacer los estudios competentes, pues pensar en el usuario, pensar en el confort y aplicarlo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Este proyecto, pues al final se termina moldeando las necesidades y requerimientos de las personas que van a estar aquí, ¿no? Pensando en su confort, pensando en su manera de entender los espacios y materializando todo eso, ¿no? Porque al final nosotros, es un gran servicio que nosotros damos, ¿no? Somos los especialistas en lograr de esas ideas, sueños que las personas pueden llegar a tener, pues materializadas en un cuerpo real, ¿no? ¿Y cuál es lo más difícil para ti de la obra? Aparte de convencer al cliente que, digamos, que crea en ti y que lo que tú realmente... La arquitectura, por ejemplo, te puedo decir, cuando nosotros estudiamos, bueno, en este caso, cuando vendemos una idea o le explicamos al maestro, pues era completamente diferente a una realidad. Claro. ¿Por qué? Porque en este caso digamos, el cliente te analiza y sabe de tus capacidades en este momento, y es cuando él te puede decir si te contrata o no te contrata. Tú, por ejemplo, ¿cuál es tu técnica para que el cliente crea en ti y te dé dichas obras? Por ejemplo, esta obra, cuéntame, ¿cómo fue? Mira, es ahí combinar herramientas, ¿no? Creo que lo principal y creo que lo que debe marcar siempre es honestidad, ¿no? Hablar de manera muy clara, explicar los aspectos al cliente, porque al final tenemos que interpretarle muchas cosas, ¿no? Somos los que tenemos supuestamente ese conocimiento especializado y tenemos que lograr que las personas lo entiendan de igual manera, ¿no? Ahora, utilizar herramientas, ¿no? Renders, planos, todo este equipo de portafolio arquitectónico para mostrarle a la persona y convencerlo de que el proyecto está entendido en todas sus dimensiones, ¿no? Ok, bueno, tocando el tema de la construcción y convencer al cliente, algo que me puedas decir con algún tipo de clientes que te dejó como que lección o como que dijiste, ¿sabes qué? Esto no debería de haberlo hecho, por eso tal vez perdí este proyecto. ¿O qué me puedes decir? Mira, creo que es muy amplio, ¿no? Es una de las respuestas que nos va formando con experiencia, ¿no? Creo que al final un cliente o la persona que te contrata terminas dando la responsabilidad y la confianza en ti, ¿no? Entonces tienes que responder siempre con la mejor calidad de servicio, ¿no? Con la mejor calidad de trabajo posible, ¿no? ¿Y han dudado, por ejemplo, de tu capacidad por verte joven? ¿O siempre pensaste en construir cuando estabas estudiando? O sea, de decir, ¿me voy a dedicar a la construcción o no? Creo que sí. La verdad es que desde que decidí, cuando estaba muy pequeño, decir, quiero ser arquitecto, siempre me visualicé en la materialización también del proyecto, ¿no? Es mi manera de entender la arquitectura porque son como los procesos, ¿no? Desarrollas una idea, la materializas en papel y creo que la conversión ya al espacio físico para mí es una experiencia que disfruto muchísimo, ¿no? Y es la manera en que vivo la arquitectura. Pero en cuanto saliste de la universidad decidiste ya, o sea, ¿a cuánto tiempo saliendo de la universidad empezaste a construir? ¿O trabajaste en un despacho con un arquitecto? O sea, ¿cuál fue, aparte de la universidad, tu formación? Tuve una formación previa, ¿no? Mientras estaba estudiando, tuve la fortuna de trabajar en un despacho donde, por ser un despacho chico, me tocó participar en diferentes áreas, ¿no? Estaba en la parte de proyecto, estaba en la parte de presupuesto, estaba en la parte de promoción. Entonces fui aprendiendo, teniendo ahí como un rodaje, ¿no? Y posterior a que me gradúe es cuando digo, ¿sabes qué? Pues tengo esta experiencia y quiero empezar ya a la parte física, ¿no? Ya a la materialización de los proyectos, y tardé un par de meses y arranqué con este proyecto. Y ya que te empezaste a dedicar a esta profesión que es una de las bellas artes, ¿no pensaste, bueno, si no hubieras sido arquitecto, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Qué profesión hubieras estudiado? Probablemente no creo que tal vez
alguna parte relacionada con diseño. Me gusta mucho esta parte de innovación, no sé. Pero realmente estoy muy convencido en la parte No, hay una opción B. Tal vez ingeniero. Ingeniero, ok. Pero creo que al final termina estando ahí relacionado. En arquitectura, ok. Jack, ¿pero qué te parece si ahora me platicas un poco de ti? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Cómo vives la arquitectura? Ok, pues para eso, ¿qué más ejemplo que me acompañes a ver lo que sería mi trabajo y lo que realmente hago? Adelante, vamos. Sale. Ahora sí, no, estamos aquí. Platícame, ¿qué haces? ¿Cómo vives la arquitectura? Bueno, para empezar, pues yo estudié lo que es la carrera de arquitectura. Siempre me gustó lo que es el diseño, siempre me gustó esta parte creativa. Jamás pensé dedicarme a lo que es mayor parte del interiorismo, pero poco a poco me pedían consejos lo que eran mis clientes, me iban diciendo de que era como que el punto bueno para sus interiores. Entonces yo siempre como que era un trabajo, bueno, no un trabajo, sino era como que daba esa aportación o esa asesoría pues gratis. Más me interesaba lo que era la arquitectura. Entonces poco a poco fueron como que varios clientes como orientándome o motivándome para que les decorara los interiores. Entonces pues decidí intentarlo y pues el resultado fue bueno. De ahí en adelante pues fueron recomendaciones y fue pues como se fueron dando las cosas. Entonces hay que también rescatar, también que me gustó mucho estudiar el diseño. El diseño pues englobaba también el interiorismo y me apasionó tanto, pues es lo que actualmente pues me dedico, lo que es el diseño arquitectónico y lo que es el interiorismo. Entonces pasó a ser una extensión de tu servicio a dedicarte de lleno a él, ¿no? ¿Y cómo fue o cómo empiezas, cómo materializas ya un proyecto de interiorismo? Es bien raro. Porque a comparación de la arquitectura, de la construcción, digamos, el proceso, el mecanismo es completamente diferente. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer las compras, muchas veces la elección de los accesorios, creo que para mí es sumamente complejo. Parto de la sala. Siempre yo le digo a los clientes, ustedes elijan la sala o si quieren, pues yo la puedo elegir. Y a partir de la sala es donde se gira toda la parte de la decoración. También pues me baso mucho en las nuevas tendencias, los estilos, lo que se está moviendo. Siempre me estoy como preparándome, innovando para pues que mis diseños sean, digamos, pues, vanguardistas, que no se queden, digamos, pues estancados, se puede decir la palabra. Y cada cliente, digamos, o cada proyecto que empiezo a desarrollar del interior, pues es como que es una aventura. Porque muchas veces yo le estoy informando al cliente, le estoy mostrando la decoración de su casa. Entonces, muchas veces ellos me dicen, es que esto no, pero ellos no visualizan cómo se ve. Muchas veces me dicen, es que quiero agregar esto, pero es que las flores no me gustan, pero las flores, lo que son las flores, la iluminación, todo juega un papel importante en el interiorismo. Entonces, ¿podrías hablar de que el arquitecto Jack tiene un estilo que busca siempre permear en todos los proyectos o hay flexibilidad con cada cliente? Ahí depende mucho lo que sería el ingreso de los clientes, estudiar lo que es el espacio y qué es lo que quiere el cliente proyectar o cómo quiere que sea su hogar. Muchas veces los clientes me dicen de que ese es mi presupuesto y a partir de ahí pues yo empiezo a elegir los accesorios. No necesariamente tienen que ser accesorios caros, yo le varío mucho. Puedo decirte que voy a un bazar y veo tal vez un jarrón o veo tal vez una reliquia o algo antiguo y lo trato de integrar. No simplemente me estoy casando con lo más nuevo. Jack, platícame un poco, ¿cómo logras hacer que cuando hablas de arquitectura y edificación de proyectos, pues a veces es muy, vamos diciéndole, cerrado, ¿no? Tienes sistemas constructivos ya definidos, tienes materiales que el contexto te los marca. Hablando del interiorismo, ¿cómo logras tomar de toda esa bastan opciones que tienes, que todo forme parte de un solo proyecto? Por ejemplo, cuando el cliente pues, me contrata para decorarle ya sea una sala, el comedor o la cocina o la recámara, pues lo primero es estudiar al cliente, ver por ejemplo cómo habita él lo que es el espacio, cuáles son sus colores favoritos, qué tipo de telas, si le gusta mucho por ejemplo que su sala sea un poco tranquila, qué él quiere, digamos, cómo quiere que sea su interior o su casa.
A partir de ahí, pues hago visitas a tiendas, empiezo a ver, digamos, algunos elementos. Ya que ve algo que me esté gustando o que me logre inspirar, es cuando empiezo ya a proponer, por ejemplo, pues esas ideas, a plasmarla en lo que sería en la computadora para mostrárselo al cliente. Pero yo no puedo proponer algo que no está. Sí lo puedo fabricar, lo que sería un mueble, pero yo no puedo proponer, por ejemplo, un tipo de, no sé, un florero que me costaría, el costo se elevaría y sería un poco más, bueno, será más difícil, digamos, fabricarlo. Entonces, trato de basarme de elementos que ya vi, visualicé o ya los tengo ubicados en tiendas para que el cliente diga, ok, está bien, lo apruebo y esto me facilite a mí, pues, digamos, las compras de estos accesorios o muebles. Entonces, ¿cuáles podrías decir que son uno de los principales retos que se enfrenta un arquitecto al incursionar en el interiorismo? Pues uno, es que muchas veces dicen de que el arquitecto nada más se dedica a lo que es la construcción, pero nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo como que esa sensibilidad, ese tacto de decir bueno, me ha dicho una clienta de que nosotros somos los que proponemos el buen gusto, pero esa respuesta es, el buen gusto para ti puede ser diferente al mío. Lo que yo hago es armonizar, es digamos que pues estudiar al cliente y uno de los mayores retos es si le va a gustar al cliente sí o no. Porque cuando yo monto, los clientes normalmente montar pues es digamos empezar a decorar lo que es la casa. Yo les digo que ellos pues salgan, que se tomen el día para yo empezar a trabajar y hago cambios. Yo a veces cambios de escenarios o de ubicación de muebles y entro, abro la puerta y de ahí voy visualizando cómo al momento que yo abro la puerta, qué es lo que se ve primero, cuál es mi remate visual. Okay. Todo tiene un porqué, desde un espejo, desde la lámpara, desde la flor, desde, digamos, el tipo de sillón, desde el tapete. Entonces, todo tiene un porqué en el diseño arquitectónico, nada más hay que guiarlo. Ok, entonces hablarías de que tú haces un montaje completo de las percepciones y sensaciones que quieres que los clientes o los usuarios tengan en el espacio. Así es. Me pasó, por ejemplo, con una clienta que me decía que ella no era tan sociable. Okay. Entonces yo le propuse que deberíamos de tener lo que serían cuadros, portarretratos en su sala, de su familia, porque eso a mí me puede motivar a que me pregunte el cliente, digamos la visita, perdón, de que, es tu familia, y de ahí se va enlazando una conversación, se va desenvolviendo. Entonces, todos esos elementos, digamos, en el interiorismo, pues ayudan. Entonces estamos hablando de una complejidad muy amplia dentro del interiorismo. Así es. Perfecto. ¿Qué más nos podrías hablar del interiorismo? ¿Cuál es la parte que más disfrutas o el tipo de proyecto que más dices, a mí este es de sí o sí es el proyecto que más me gusta trabajar? Pues en sí, pues algo bien curioso, no sé si te refieres a las compras, al montar o podría ser en general, o sea, ¿disfrutas más o todo el espacio por igual o te gusta más trabajar sobre salas, comedores? O sea, ¿tienes alguna particularidad, una zona de proyecto que yo disfruto más este tipo de diseños? Sí, en el caso de la cocina, completamente lo que son las cocinas por la función que conlleva. Digamos que es completamente, no todos utilizamos la cocina de la misma manera. Esto implica el acomodo, digamos, de dónde va a quedar mi tarja, dónde va a quedar lo que es la estufa, digamos también las cajoneras, lo de la despensa. Ahí el mecanismo, digamos, es muy complejo a comparación de una sala. También los vestidores, me gusta saber la organización, entonces cómo tú estudias a la persona, tanto qué accesorios o qué elementos en su guardarropa tiene más y de ahí pues partes. Y por ejemplo, ¿cómo desarrollas esa planeación de decir, sabes qué, voy a trabajar en una cocina? Okay. No nomás es llegar y montar el mueble, metes acabados, metes tecnología, metes luces, metes una serie de elementos. ¿Cómo desarrollas la planeación para que todo eso quede al final un montaje limpio, completo y presentable a como tú lo estás vendiendo? Creo que digamos en este caso la supervisión y en la parte del diseño, digamos, todo tiene que ver desde el momento que estoy dibujando yo. Okay. Desde que estoy indicando que aquí va a estar la estufa, aquí va a estar lo que es la tarja con ciertas medidas y las especificaciones que yo indique en dicho proyecto de la cocina va a hablar mucho de mí. Entre más lo documente yo, entre más, digamos, detalle el plano de las cocinas, pues esto me va a beneficiar porque tal vez en el primer instante, digamos, las personas que van a trabajar las cocinas, los especialistas,
porque la verdad la cocina lleva desde un plomero, desde el carpintero, desde el eléctrico, desde el instalador del piso. Especialistas diversos, ¿no? Y desde el de plafón, entonces son una gran serie de personas sí, que trabajan en este pequeño espacio o grande espacio, que uno tiene que coordinarlos cuál va a entrar en su debido tiempo. Ok. Entonces ahí tiene que ver mucho lo que es la coordinación y la documentación más que nada. Y en tu experiencia, ¿has visto alguna limitante en el diseño de interiores? Por lo menos aquí en Sinaloa, en Culiacán. Fíjate que algo muy curioso es de que las personas no contratan a interiorista. Ahorita ya se están educando porque ya ven que van a la mueblería o sabes que pues yo tengo el buen gusto y compran lo que son los sillones más grandes o muchas veces la remesa no logra concordar. Entonces los espacios, pasa de que veo una casa por el exterior que está con buen diseño, pero entro al interior y ya vemos de que no es la misma, no veo ese diseño también interior, nada más lo veo por exterior. Entonces, pues nosotros vivimos adentro, no vivimos afuera. Okay. Entonces yo siempre le platico eso a mis clientes y cuando yo empiezo a diseñar lo que es el diseño exterior, no lo trato de cargar mucho, sino lo hago muy limpio para que el cliente invierta más adentro. Al momento de los presupuestos, pues ellos que no les pese meter un buen piso, lo que es una buena cocina, lo que es carpintería, porque eso dura, digamos, 10, 20 años, 25. Entonces, ese es un punto importante que me gustaría saber tu opinión. Como arquitectos, creo que vas teniendo es como una cebolla, ¿no? Tiene varias capas que vas viendo todas las realidades que hay, ¿no? Regularmente, creo que popularmente hablas de arquitectura y piensan en planos, piensan en construcción, pero te das cuenta que existen otras partes, ¿no? Y vemos todo lo que puedes llegar a trabajar dentro del espacio. Entonces, para ti, ¿qué es más importante? ¿El trabajo exterior o el trabajo interior en un proyecto? Bueno, creo que las dos deben ir al par, porque, digamos, en respecto al proyecto exterior, a la construcción, pues me va a definir lo que son tanto los volados, uno para, digamos, protegerme de la intensidad del sol, y también los claros de la ventana, que esto me va a armonizar qué tanta luz va a entrar lo que es el interior. Ya de ahí voy a decir yo qué tipo de cortinas voy a colocar, qué tipo de persianas. Entonces, siempre tenemos que trabajar, resolver, digamos, el exterior que me beneficia al interior. Okay. Entonces, yo siempre he dicho que es un 50 y un 50, porque sin un 50 del interior, pues digamos, la obra o el diseño, pues no, nada más sería el puro exterior con, digamos, bien, y tal vez el interior, digamos, no tan complejo, entonces, o no tan completo. Entonces, estarías hablando de un buen exterior ayuda a un mejor desarrollo interior. Claro. Perfecto. Que sí, también desde los materiales, desde, como te mencioné, digamos, también la vegetación que voy a colocar, el jardín, todo eso va a fluir. Ok. Y aprovechando que estamos aquí, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo desarrollaste este proyecto? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en este espacio, pues un espacio muy reducido, entonces la idea fue proponer una ventana un poco amplia, te estoy hablando de 220 por 220, okay, para que la luz en cierta hora del día pues logre ingresar al interior y me bañe, digamos, pues el espacio que sea un poco más amplio. La altura podemos ver que es uno de 250, 260, el cual pues también beneficia la iluminación y el color blanco en todo este espacio. También la idea fue de que estamos hablando que es un espacio muy reducido. El espejo ayuda muchísimo. Este es el reflejo que me va a dar a mí y hace, digamos, una vista de cierto ángulo de la casa, el cual esto pues favorece bastante. Entonces trabajas la apertura del ángulo. Exactamente. Y también, digamos, la visual tiene que ver muchísimo. La sala fue un color blanco, como se estaba mencionando, por el mismo digamos, espacio, que quiero mucha luz y con colores muy claros, tonalidades muy claras. La forma fue de L, porque al colocar una sala, digamos, de 2 o 3 piezas, pues me iba a robar un poco más de espacio. Yo lo que necesito es la circulación. La mesa un color oscuro para resaltar lo que era la sala, y cierta decoración, digamos, que tiene que ser un poco pesada, porque normalmente si viene visita, tiene que tener cierto peso, digamos, para que los niños al momento de jugar pues difícilmente lo logren tumbar. También, digamos que tengo los colores blancos y color negro, pues necesito realzar, digamos, con tonalidades un poco, ir variando, no nada más basarme en ciertas, digamos, en ciertos colores. Por ejemplo, aquí coloqué lo que son 2 tipos de cajas y elevé un poco lo que sería ese tipo de calavera con un arreglo de una flor.
Algo muy curioso, digamos, que me toca, que de repente veo en las tiendas, digamos, que me causa me llama la atención, pues también como palabras o frases, pues lo logro, digamos, colocar. Me gusta muchísimo lo que es la flor también. En este caso dejo lo que son jarrones. Normalmente son provisionales con flores artificiales u otros elementos. Y bueno, en un futuro si recibes algún detalle de flor, pues lo puedes, digamos, colocar. Oye, Jack, una pregunta. Veo, nos platicas mucho sobre la iluminación, el uso del espejo, los colores, ¿no? Cómo creas como contraste y una anomalía, ¿no? Veo que llegan estos cambios de niveles. ¿Tienen algún simbología o un significado en específico? Bueno, en sí, digamos, como no tengo dos buró, okay, y por este espacio, digamos, que dejé acá, no quise colocar lo que es el buró, pues me da la posibilidad de ir jugando, es esta combinación. Entonces yo desde aquí separo lo que es el espacio del comedor al de la sala y pongo como que cierta barrera. Ok. Una barrera flexible. Sí, por decirlo así. Entonces hago el juego de dos tipos de buró, por ejemplo. Dos tipos de buró, pues un poco modernos y un poco más, digamos, tradicional, se puede decir, pero con okay, estas figuras geométricas. Me gusta mucho que tenga la parte, digamos, limpia, que tenga la parte clara, para que esto se logre ver todo lo que es el espacio. No agarre un mueble sólido, porque ya tengo aquí lo que es la mesa de centro sólida. Y ya lo que sería la iluminación, pues con estas formas doradas para que hagan juego con, digamos, con el espejo. Ya no trato de meter más elementos dorados porque ya empiezo a saturar un poco más el interior. Entonces, sino que voy jugando con diferentes tonalidades del dorado, en este caso con lo que son las flores o con algunos elementos. Siempre me gusta incluir lo que es vegetación, digamos, en los interiores. Vemos detalles también un poco dorados en lo que son las patas de lo que son estos tipos buró, y en otros, si continuamos, pues ya con lo que sería el comedor, pues en algunos elementos. Entonces, en sí me gusta mucho como que digamos, el espejo me llama la atención. Entonces yo ya desde ahí son en pequeños, digamos, detalles. Detalles. Para no generar una distracción. Accesorios, imagino, ¿no? sí, en accesorios. Ya no voy agregando más elementos dorados para que no me robe la atención de lo que sería el espejo. Eso se puede colocar lo que es un tipo de pashmina. Esto porque normalmente nosotros al sentarnos sí, colocamos nuestra mano, muchas veces no está limpia y se logra marcar y ensuciar. Ok. Entonces esto me permite a mí, en ser salas un poco con colores claros, pues la logro proteger. Pero un tipo protección para el mantenimiento, ¿no? Así es. No necesariamente tiene que ir de esa forma. O sea, yo voy eligiendo o cambiando dependiendo, digamos, si quiero cambiar y no quiero que realmente sea el mismo diseño. Entonces, esto me sirve a mí, uno, para proteger y parte de la decoración. Jack, y una pregunta. Y en este tipo de escenarios, ¿no? Vemos el cómo cuidas al máximo los detalles y que todo forme parte de un solo elemento. ¿Cómo vives ese aspecto de que tú lo montas, tú lo presentas, pero al final el cliente llega, el usuario, y se apropia de esto? Me ha tocado, por ejemplo, que me empiezan a cambiar las cosas, que de repente yo llego y cambian las cosas, okay, y se vale que el cliente me diga a mí, ¿sabes qué? Es que no me gusta, está cómodo, pero simplemente lo que yo hago, siempre el ejercicio que hago al momento de ingresar a un interior es de que abro la puerta y voy viendo de diferentes perspectivas la sala, o sea, de diferentes ángulos, cómo se logra ver y vemos, por ejemplo, que la calavera está girada y vemos cómo el pavo real también de cierta manera está girado. Pero también aquí vemos que digamos, este elemento pues tiene vista 360, digamos, o sea, de que no tiene un solo enfoque como lo que sería esta. Las cajas las logro desalinear un poco, digamos, para que no estar como que, digamos, si las coloco de esta manera, pues se logra ver muy rígido. Muy rígido. Entonces ya lo que hago es ver ese cambio de desnivel con un espejo también, vemos detalles dorados aquí. Y igual me gustó mucho esta caja por la combinación del espejo y lo dorado, que digamos es como que no seguimiento, pero me gusta mucho, digamos, la similitud que voy siguiendo yo. Entonces tengo lo que es el espejo, tengo lo que es esta caja y allá vemos también los detalles dorados, que son las patas, y digamos este tipo de jarrón y lo que son estos detalles. ¿Cómo termina siendo como que un diseño homólogo, no? Sí, y digamos todo tiene que tener un seguimiento. Aquí me enfoco un poco más en lo que serían las sillas.
Y por ejemplo, ya estando, veíamos sala, ahora comedor, y vemos cómo estos elementos al final terminan siendo una división, ¿no? No es un cuerpo sólido, pero nos marcan ese cambio, ¿no? ¿Cómo trabajas esa parte ahora en lo que es comedor, cocina? Ok, en el comedor, por ejemplo, como ya que utilicé lo que es el espejo allá, muchas veces utilizo lo que es un cuadro. Entonces yo por el espacio que quiero proyectar, pues utilizo lo que es el espejo. Aquí continué, pero de forma irregular, digamos, con esta forma igual dorado, porque esta pared, digamos, visualmente cuando entro pues la logro ver y doy como que ese seguimiento, pero aquí ya el espejo son en menos cantidades, o sea, es un poco más lo que es el color y el detalle de acero. Cuidando tonalidades, pero dándole la jerarquía a ese primer remate. Y voy variando lo que es, o sea, no me baso en un solo dorado, sino voy viendo diferentes tipos de dorados. Muy bien. ¿Hay algo que nos puedas platicar del juego de acá? Bueno, referente a la mesa, al centro de mesa, no me gustan, la ventaja de esto es que yo puedo quitar ese centro de mesa y me gusta cuando yo me siento, pues logro como quien dice conversar o ver a la persona que está enfrente. Elegí lo que es un tipo de protector, digamos, para platos, un mantel, por llamarle así, dorado, para que esto hiciera como que parte de la combinación. No elegí ninguno café, elegí lo que es un comedor, digamos, también de cristal, que me lograra ver la transparencia. ¿Para qué? Porque como tengo un acabado, digamos, un piso, digamos, que logra lucirse, entonces aquí logro resaltar mucho lo que es el piso, o sea, no limito lo que es la vista. Entonces, ojo, cuando son espacios muy pequeños, cuando son espacios muy reducidos, es importante nosotros utilizar mucho lo que es el cristal, muchas cosas transparentes y colores claros. Esto me va a beneficiar a mí de que el espacio se vea un poco más amplio. Entonces repartiendo ese punto, que sí que el uso del cristal no nomás lo vemos en lo que sería ventanería, ¿no? También lo utilizan en este tipo de muebles, por ejemplo el comedor, para que digas, como aprovechar mejor el espacio, no encerrarlo, darle mayor apertura. Así es. Aparte, fíjate, tocaste un tema muy importante ahorita antes que se me vaya. Acerca de lo que me estaba diciendo, separar el espacio y continuar algo. O sea, dejé el estilo ya blanco, aquí continúo un poco más con la madera. Ya dejo un poco lo que es el dorado, no con lo que es accesorios dorados, pero sí un poco de cristal igual con las velas. Y coloco lo que es a cada extremo, digamos, para que me remarque como un tipo camino, se podría decir. Hay caminos también que yo en este caso de comedores no lo trato de colocar, porque me gusta más como que marcar esta línea, digamos, esta horizontalidad en este aspecto. Entonces es como que cierta división de que yo aquí estoy comiendo, entonces es como que mi espacio inconscientemente, pues, a propósito lo hacemos nosotros, de que pongo como que esta barrera de que aquí es mi espacio y luego tu espacio. Es una manera de distribuir el espacio. Exactamente. Pero tú siendo como ese actor intelectual, ¿no? Donde no le dices realmente a la persona, sino lo dejas puesto en escena. Sí, de acuerdo a los accesorios nosotros vamos, digamos, qué es lo que queremos proyectar, digamos, qué es lo que queremos, cómo se va a usar el comedor. Yo voy dirigiendo de una manera no directa, sino una manera de que el cliente diga, ok, este es mi plato, no voy a colocar mi plato hasta acá, sino en esta parte, porque tengo como que una barrera. Igual son elementos que se pueden desmontar fácilmente, no son muy pesados y al tener una altura muy corta no trato de jugar, digamos, no voy a pues un candelabro un poco más grande o un arreglo floral más grande, entonces si no trato de hacerlo como que esa parte, digamos, que va incrementando. También las flores es parte fundamental, me gusta mucho este toque que se vea muy natural. Jack, y viendo cómo logras que toda esta explicación, todo este simbolismo y todos estos elementos que tú intencionalmente estás poniendo, ¿cómo logras convencer al cliente? En ocasiones donde tal vez él pueda decir, no es mi estilo, yo lo imaginé distinto, pero al final, ¿cómo logras hacer que él acepte esta propuesta? Bueno, principalmente ahí es buena pregunta esa, porque no me ha tocado cliente que me diga, no me gustó, pero si tú dices que está bien, lo voy a hacer. ¿Lo has convencido siempre? Sí, siempre, incluso se ha asombrado, o sea, incluso yo cada proyecto interior que empiezo a hacer, pues yo me he asombrado, el resultado no siempre ha sido el esperado, ha sido más.
Y al momento de yo hacer el acomodo estoy pensando en cómo van a usar lo que es el comedor, cómo van a usar lo que es la sala. Entonces, si van a tener visitas, y les pregunto al cliente en la entrevista, ¿van a tener lo que son visitas? ¿Qué frecuentemente ustedes están en la sala? Por ejemplo, a mí no me gusta que en las salas estén lo que son las televisiones. Okay. Porque me gusta que la sala es para platicar. O sea, muchas veces estamos nosotros platicando con un adulto y está mi hijo pues viendo la tele y es algo incómodo. Y hay temas muy delicados que ellos pues no pueden escuchar por su edad. Entonces, pues es referente que está la sala de TV. Entonces, a mí en la sala nunca me ha gustado, de mi recomendación, que esté lo que es la televisión. Entonces, al final termina siendo parte, el cómo desarrollas tus espacios termina siendo como un guión para lo que se desarrolla aquí, ya el usuario mismo en el espacio. Bueno, lo principal que me gustaría generar, o que me gusta generar en los interiores, es la convivencia. Por eso había mencionado que no me gusta tener televisión en lo que es la sala, porque me gusta que las personas que vayan a habitar, digamos, el espacio, pues se platiquen cómo les fue el día a día, cómo estuvo su día. Entonces, de cierta manera, yo trato de que no se pierda eso. Porque al tener una televisión pues me enfoco en lo que está saliendo, en las noticias. Es ese espacio, digamos, el rato que van a estar juntos en ese espacio, o que la mamá esté de repente cocinando y pues que esté cerca de lo que es el comedor y empiecen como que a dialogar o a platicar. Siempre me enfoco principalmente en la convivencia. Órale, creo que qué interesante, ¿no? O sea, cuántas maneras de entender la arquitectura. Jack, de verdad creo que fue muy padre esta plática, qué interesante siempre ver desde diferentes puntos de vista y encantado. Igualmente, pues esto fue, digamos, lo que hacemos nosotros, lo que hace lo que es un arquitecto y lo que hace un interiorista, y vemos que son una de las ramas de la arquitectura, digamos que son una de tantas ramas que tiene la arquitectura. Entonces vemos un poco de la diferencia y qué implica llevar lo que son, digamos, estos trabajos. Entonces vemos la complejidad que es, la responsabilidad que conlleva cada uno de estos. Y los diferentes mundos, ¿no? Exactamente. Entonces, cómo tú tratas de convencer, y en el caso mío también, y cómo logramos de proyectar uno. Perfecto. Bueno, Pedro Juan, ¿y qué te pareció el trabajo que acabas de ver? Fíjate que una vez más me sorprendo, ¿no? O sea, ver cómo la arquitectura tiene estas diferentes facetas, y parecían muy distintas, pero a la vez siempre es el mismo fin, ¿no? Diferente enfoque, pero al final siempre trabajando sobre lo mismo. Me encantó. Creo que el trabajo de interiorismo me dejó impactado todo lo complejo que puede llegar a ser. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, Pedro Juan, ¿cómo me puedes definir la arquitectura en una sola palabra? Probablemente una sola palabra, seré muy grosero en mi parte hacia la arquitectura. Muy corto. Creo que es una responsabilidad inmensa porque nosotros edificamos el espacio que las personas van a utilizar y nosotros somos como esos actores que debemos de pensar en todos esos pequeños detalles, ¿no? Es una amplia responsabilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo definirías? Pues bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues la arquitectura pues también me quedo corto. Sería pues crear, transformar, diseñar. Entonces son muchas palabras que decirte una me quedo corto. Bueno, pues ya casi nos vamos. Antes de irnos quisieras, Pedro Juan, si me contestaras esta pregunta. Ok, mande. ¿Tú qué les aconsejarías a estas nuevas generaciones de arquitectos e interioristas? Que siempre tenemos que reinventarnos. Creo que va pasando el tiempo y la arquitectura en todas sus facetas es muy dinámica. Tenemos que seguir viendo hacia adelante, nunca olvidar lo que está hacia atrás porque es el antecedente que nos va a permitir trabajar, pero siempre seguir evolucionando, seguir innovando, ser muy creativos, ser muy intelectuales en el concepto, entender muy bien todas las ramas, empaparse de todo lo que puedan y siempre ser muy responsables porque creo que nosotros somos partícipes muy grandes de todo lo que termina siendo un espacio tanto particular como un espacio público. Ok, perfecto.
Bueno, yo le recomendaría a estas nuevas generaciones que siempre sean constantes, sean disciplinados, porque la arquitectura eso nos exige, la disciplina, digamos, y el estudio y la preparación. Creo que son las bases más importantes, y también, digamos, que cualquier pregunta o inquietudes siempre hay que tratar de buscar una solución o ir con las personas indicadas. Entonces, usted no se queden con ninguna pregunta, ninguna duda, porque tal vez esa pregunta o esa duda que ustedes logren tener en la vida, pues ya va a tener una posible solución. Entonces, creo que eso sería mi consejo que le daría a estas nuevas generaciones, que pues la constancia, digamos, y la responsabilidad que lleva pues ser arquitecto y ser interiorista. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Pedro Juan López Ojeda. Mi nombre es Jack Valenzuela y nos vemos hasta la próxima. Nos estamos viendo pronto.